en el año 2020, 2021, 2022 o este mismo año, ¿no? Una novela generalmente se demora un año en escribirla y un año en publicarla. Entonces le da a uno la sensación de que estamos viviendo una realidad del siglo pasado en este siglo. Eh, hay, una, hay una frase que me llama mucho la atención. Yo escogí tres críticos mundiales de la literatura y tres críticos que le han hecho seguimiento a la obra de Orwell. Escogí tres críticos claves para entenderlo un poco más y ponerlo en contexto con el siglo XXI. Y hay un crítico norteamericano que vota una frase muy interesante para empezar a hacer su crítica. Dice, una novela que enciende el espíritu de la utopía. Es Ray Bradbury, uno de los críticos más importantes de Estados Unidos y que le hizo seguimiento a la novela de George Orwell. ¿Por qué habla del espíritu de la utopía? Porque la utopía está presente en la novela desde la primera hasta la última página. Es una novela muy corta, La rebelión de las granjas. Todo lo que plantea es utópico, pero ¿cómo es posible que unos animales hablen y se rebelen? ¿Cómo es posible que entre los mismos animales se organicen los estratos sociales del mundo en ese momento? Entonces los cerdos son los políticos, los perros son la policía secreta, las vacas son las mujeres productivas, las gallinas son las mujeres. Y así construye Orwell una sociedad muy parecida a la sociedad que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los animales deciden rebelarse el día que John, su dueño, el dueño de la granja, se emborracha y no los alimenta. Y arman un sindicato. Arman un sindicato. Pero ¿quiénes son los que asumen el liderazgo de la rebelión? Los cerdos, que para Orwell son la personificación de la política. Y si ustedes ven hoy día, yo a los campesinos inconformes, cuando yo soy periodista y cubro mucho y conduzco noticias aquí, cuando voy a un municipio y hablo de los políticos, dicen, ya vienen esos cerdos. Y los asocian con los cerdos. Yo lo siento por los cerdos, pero los asocian con los cerdos. Eh, los animales de la granja del señor Jones, sometidos al más despiadado régimen humano, terminan confundiendo a los cerdos con los políticos, justamente cuando los países más importantes de Europa usan el miedo, el dolor y la miseria de la guerra para ocultar nuevas expresiones de autoritarismo que les permitiera evaporar el rescoldo de la ignominia. Napoleón está representado por el cerdo mayor de la granja. Napoleón en ese momento era uno de los grandes líderes, a la par de los zares de Europa. Rusia es gobernada en una dictadura de Stalin. Stalin, lo que dicen los analistas es que Stalin acabó con el socialismo porque lo volvió dictadura. Entonces Orwell representa al cerdo mayor como Napoleón en la granja, ¿no es cierto? Y en el fondo lidera la rebelión de la granja. Entonces empieza la disputa entre los cerdos, que son los que dominan la granja, y definen expulsar a Jones, el dueño de la granja. Deciden expulsarlos de la granja, al dueño. Y deciden como una autonomía en la granja. ¿Y cómo manifiestan esa autonomía? Construyendo un molino para trabajar los animales, desarrollarse. Entonces los demás granjeros, los demás dueños de granjas, se asocian para destruir el molino, porque está desarrollando a los animales. La mezquindad de la política, ¿no? La mezquindad del liderazgo latinoamericano.
¿Qué daño nos han hecho al decirnos que tenemos que ser líderes con la concepción del latinoamericano? El líder latinoamericano está representado en el político que se toma el poder con propósitos personales. Entonces, ¿qué hace Napoleón allá en la granja, el cerdo mayor? Estoy hablando desde los términos textuales de la novela. No me estoy inventando nada. Porque a mí aquí en el Huila me acusan de que soy un perseguidor de los pobrecitos políticos, porque en los medios los cuestiono. Entonces, donde quiera que hablo, me dicen, es que Yucumá vino a darle palo al doctor Hernán Andrade y al doctor Esperanza, que son tan buenos. No estoy personalizando absolutamente nada. Los términos son auténticos de la novela de Orwell. Entonces Napoleón se da cuenta que es importante apoderarse de ese espacio, de ese entorno político que han construido los animales en rebelión. Y Orwell nos presenta a Napoleón como el cerdo mayor y unos cerdos auxiliares que lo defienden y lo protegen. Entonces el cerdo mayor, cuando se dan cuenta que los animales se organizan para luchar contra el dueño de la granja y contra el Hay un mismo evento por líder, el Día del Idioma en biblioteca y hay 16 pues personas define dividir a conectadas, los animales y les da poquiticas, y él la resultados. cede a lo nacional. Divide a tu enemigo y lo podrás destruir. Fíjense que Colombia está polarizada. Colombia está dividida en dos grandes rangos. El rango de la oposición representado por Uribe y el rango de la izquierda representada por Petro. Y ahí nos estamos muriendo los colombianos. Nadie puede hablar de Petro porque entonces el uribista sale a pelear. O el petrista sale a pelear cuando se habla de Uribe. Un país polarizado. Un país polarizado no piensa. Para eso nos polarizan, para que no tengamos la opción de utilizar la herramienta del pensamiento. Uno piensa cuando analiza, ¿no es cierto? Entonces, le sigo la historia. Napoleón, el cerdo mayor, tiene un cerdo que es como el líder popular que lo utiliza en las elecciones para que mueva su nombre, para que le consiga los votos, para que le consiga los líderes, para que adormezca a sus seguidores. Y ese jefe de barrio, ese jefe, ese líder popular, termina diciéndole a todo el mundo que la propuesta del molino fue de Napoleón. Y ocurre que la propuesta fue de los mismos animales. ¿No se han dado cuenta que ustedes que los políticos se roban a veces las buenas ideas y las toman como para ellos? Es que ese puente lo hice yo. Es que ese estadio lo hice yo, que se me cayó, que me lo robaron, que se nos derrumbó, pero yo lo hice. Exactamente lo mismo le plantean a Napoleón. Y Napoleón termina como el líder constructor de un molino para salvar la economía de los animales de la granja amotinados. La novela de Orwell se desarrolla en un contexto metafórico, aunque algunos autores como Muñoz Urritea lo catalogan como una historia simbólica en la que el régimen soviético de Stalin rompe el socialismo. Dentro de la granja hay posibilidades de que trascienda esa verdad que está ocurriendo en la granja. Hay esa posibilidad y Napoleón manda a callar a los que están tratando de transmitir esa información hacia afuera, para que no se den cuenta que allá hay un problema social que hay que resolver. Entonces, dicen los analistas, hay que callar a los medios de comunicación y hay que entregarles un discurso para que no digan la verdad, para que construyan el discurso que le conviene en ese momento a quienes están liderando el país. Pero están viendo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación colombianos están polarizados.
Yo soy periodista hace 30 años y yo nunca había visto esta situación. Nunca he visto esta situación. Que los periodistas informaran, los grandes medios, informaran con una sola tendencia. Nosotros en Colombia tenemos la Constitución, el artículo 20, dice todas las personas pueden expresar su pensamiento y opinión, dar y recibir información veraz e imparcial. Y dice al final que la información es un servicio público, como el agua, como la energía eléctrica. Es decir, en este momento la información no nos la están dando como un servicio público, nos la están dando como una estrategia para que le creamos a la oposición y no le creamos al gobierno. Y si mañana hay otro gobierno que no sea el de izquierda, pues el de derecha va a proceder de la misma manera. Y nosotros vamos a seguir actuando como víctimas de la polarización política. Y uno no se da cuenta ni le interesa. A mí me preocupa que las universidades están de espaldas a esa realidad. Uno en la universidad no le importa si Uribe, si Petro. Esa cuestión no es mía, eso es de mi papá que vota o de mi hermano que trabaja en una entidad pública. Pero uno nunca ve que la política le interese ni que lo vaya a afectar. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta de que es importante participar en las decisiones de la política? Cuando uno va a aspirar a un cargo público y le piden el certificado electoral. El certificado electoral es obligatorio tenerlo para aspirar a cualquier cargo público. Si usted no lo tiene, no aplica. Puede tener todas las especializaciones, los doctorados, la maestría, las condiciones, todo, pero si usted no lo tiene, no aplica. Y el estudiante se da cuenta cuando es profesional. Dice, uy, carajo, yo no sabía que tocaba votar. Y ya tiene 21, 22 años porque es profesional. Esto pasaba con el cerdo mayor y con todos los cerdos y todos los animales que estaban allí, que querían decir la verdad y no se las dejaban decir. El país está viviendo una novela como la de Orwell muy clarita. Es utópica porque Orwell pone a hablar a los animales, los pone a pensar y pone a los cerdos más inteligentes que los políticos. Y los otros animales no saben si están viendo ahí en la granja a los cerdos o a los políticos. ¿Este es Napoleón de verdad o es un cerdo, el amigo de nosotros? La novela es de un valor simbólico impresionante. Se escribió en el siglo pasado y, como les decía al principio, parece que se hubiera escrito este año. Parece que lo hubieran escrito frente a la Casa de Nariño o al Congreso de la República, que Orwell se hubiera sentado ahí a mirar lo que está pasando allí. Preocupante lo que le pasa a Colombia y le permite a uno, leyendo la novela de Orwell, repasar lo que ha sido Colombia los últimos 50 años. Entre los cerdos se reparten poder. Skiller como Napoleón, líder calculador que usa la propaganda partidista, arma poderosa y efectiva de los totalitaristas. Te veo concentrado. ¿Has escuchado alguna vez la palabra totalitarista? ¿Alguien ha escuchado la palabra totalitarista? ¿Ah? ¿Quién? El totalitarismo son las dictaduras. El totalitarismo es Venezuela, ¿no es cierto? Las dictaduras. Este es un momento de totalitarismo, terminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se quiere reorganizar. Todos los países se quieren reorganizar alrededor de Alemania. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial terminó con Alemania dividida en 4 grandes franjas. La franja soviética, la franja americana, la franja inglesa y la franja norteamericana. Esas 4 grandes franjas dominaban Alemania y dominaban el mundo. Y le estaban señalando al mundo una nueva ruta. La ruta del desarrollo,
la ruta de la reconstrucción de los ferrocarriles, la ruta de la reconstrucción del pensamiento, porque durante los años de la Segunda Guerra Mundial la gente no tuvo tiempo de pensar y no pudieron pensar, porque al que pensaba lo mataban, lo llevaban a un campo de concentración. En este momento nace la novela de Orwell. Y ese hombre parece que estuviera diagnosticando el futuro político del mundo. Y no es solo Colombia la que está polarizada. En este momento Estados Unidos enfrenta una polarización gigantesca. Los demócratas son los grandes adversarios de los republicanos representados con Trump. Mire que Trump le ha tocado echar atrás algunos aranceles porque le armaron un sindicato en esa guerra del mercado de los aranceles, le armaron un sindicato alrededor de China y están haciendo crecer a un gigante que no lo habían visto en su verdadera dimensión. El mundo también se polarizó. Hay un bloque que sigue a Estados Unidos y hay otro bloque que sigue a la China. Y hay un bloque ahí a la espera de definir con mucho poder, no solamente de dinero, sino armas, que es el bloque soviético. Pero siguen las dos grandes tendencias. La tendencia de izquierda y la tendencia de derecha. La tendencia de Occidente, que ha sido tan poderosa. Yo les quiero transmitir la sensación que tuve cuando terminé de leer Orwell en mi casa. Yo soy un lector de 3, 4 libros al mes. Y terminé de leer esta novela que me recomendó la Universidad Cooperativa para hoy. Me parece un día tan importante. Me parece tan clave que la Universidad Cooperativa haga este tipo de convocatorias, porque las universidades se olvidaron de la literatura y lo que plantea la literatura, casi todas se olvidaron. La Universidad Surcolombiana está pensando ahora en elegir a un rector que sea de la misma cuerda de la rectora que viene politizando la universidad, y se olvidaron del Día del Idioma. Ellas están pensando es a quién elegimos para seguir. La Universidad Surcolombiana está, por todo respeto, secuestrada por los cerdos mayores, según lo que dice aquí Orwell. No es mi término, es el término de Orwell en su novela. Digo yo esto, es mío. Al llegar a las últimas líneas de la rebelión de las granjas, sentí que Orwell me gritaba: cerdo, cerdo despreciable. Yo no me sentí despreciable como un cerdo, porque no lo son. Me sentí culpable de mi tolerancia con los que siempre han gobernado, culpable de que se compare injustamente a los cerdos con los políticos. Los cerdos son muy diferentes, son buenos, inocentes. Orwell, no jodas. ¿Por qué se te ocurrió semejante analogía? Quedaste en deuda con esa bella especie. Cerdos, su gran rebelión debe estar dirigida a que ningún cerdo del mundo aprenda a caminar en dos patas y que no renuncien a la gracia de su naturaleza. Es que en uno de los últimos capítulos de la novela se plantea que los cerdos quieren parecerse a Napoleón, quieren aprender a caminar en dos patas. Una vez quiere renunciar a su entorno para llegar a entornos que no le corresponden. Entonces los cerdos ahí nos dan como una lección. Y yo concluyo diciéndoles, hombre, manténgase en su naturaleza. El cerdo nació para caminar en 4 patas. El hombre nació para caminar en 2 patas. Y el político nació para robar a su nación. ¿No es cierto? Es como la gran conclusión que yo extraigo de esta lectura que hice rápida de Orwell, porque me la pasaron cuando tenía otros libros en cola y la leí casi corriendo. La leí 2 veces para tratar de hacer ese análisis, y hice ese análisis con base en 3 autores que son los que mejor han hablado de Orwell en los últimos años.
Es una novela muy simbólica, con una narración histórica muy puntual. Es una paradoja. Comparar a una granja con una sociedad al término de la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin, con su totalitarismo y actitud de dictador, pues rompe los esquemas y la filosofía del socialismo del momento. El desafío después de la Segunda Guerra Mundial era cuál es el modo político que se va a imponer después de la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción del mundo, socialismo o capitalismo. Y estamos todavía en esa dualidad. Colombia no esperaba nunca que empezando el nuevo siglo, la izquierda tomara el poder. Por eso está tan sorprendida la clase política y la clase élite y económica del país, que nunca esperaban que un Petro llegara a conducir el país. Porque llevamos 200 años bajo un mismo régimen. Por eso es tan accidentado este cambio de gobierno. Porque es un régimen diferente, con los mismos errores que han venido cometiendo los de la derecha. Yo veo casi los mismos errores. Veo los mismos errores. El Congreso para hacer una reforma hay que dar una platica, hay que llamarlo. Ahí están denunciando los mismos congresistas. Denunciaron al presidente del Congreso, a Cepeda, de que recibió 3.000 millones de pesos para aprobar la reforma de la salud. Y lo están denunciando los mismos de la oposición. Y en el mismo gobierno, Saravia y Benedetti están agarrados por ese escándalo. Eso pasó también en todos los gobiernos pasados. Yo no veo ahí diferencia. Porque el país está polarizado históricamente. Es la gran conclusión de la lectura de esta novela. Pedirle a los cerdos que sigan andando en cuatro patas. Que no se desgasten en la utopía de aprender a andar en dos patas. Y de paso a los humanos. No intentemos andar en cuatro patas porque no nos queda bien y no lo vamos a lograr. Además es una utopía. La novela es utópica del principio a fin. Tiene un espíritu utópico de principio a fin. Pero es una utopía que al final termina convertida en la gran realidad del siglo XX al término de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en esencia ese es el planteamiento que hago sobre la novela de Orwell, reconociendo y rescatando que es una pieza literaria de un valor sin antecedentes. Ese reto recuerden que Orwell estuvo perseguido y sus libros fueron censurados en la Guerra Fría. Hasta antes de derribar, la Guerra Fría terminó con el derribamiento del muro de Berlín. Y hasta ese momento estaban persiguiendo las obras de Orwell, porque eran muy críticas, muy realistas, pero a la vez utópicas. De la utopía tiene que salir algo. Y aquí salió una gran realidad, que es la política actual, la polarización del mundo frente a los nuevos modelos y a las nuevas estructuras de la economía, donde el poderoso quiere mantenerse en el poder y no aceptar que otros países que están en vía de desarrollo por lo menos se acerquen a los países que le pueden ofrecer desarrollo. Los cerdos inteligentes, que seríamos los países en desarrollo, frente a los cerdos ilustrados, que son los que intentan andar en dos patas. Trump quiere andar en dos patas como los cerdos que se levantaron de andar de cuatro para impresionar y seguir con el intervencionismo mundial. Eso es en esencia lo que se plantea en la lectura de Orwell. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna discusión que quieran hacer. Es que si no están de acuerdo con lo que acabo de decir, por favor, tienen la palabra. Lo mejor de la universidad es que uno puede decir con respeto lo que quiera. Por lo menos cuando yo era profesor en esta universidad, se decía lo que se quería y creo que esa filosofía ha mejorado incluso.
Así la veo yo. Tienen la palabra. Claro, pero no todos a la vez porque es algarabía. Profesor Yucumá, ¿usted me escucha? Me gustaría las opiniones, los conceptos. ¿Hay pregunta? Bueno, en este momento que termina de hacer su intervención nuestro ponente del día de hoy, pues quiero invitarlos a participar con preguntas o con aportes a lo que acaba de poner sobre la mesa nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ver si en el chat hay algún escrito, alguna pregunta, alguna participación. No veo ninguna. No sé, compañeros, los que están conectados de manera virtual o los que están en la sala, en el salón terraza del cuarto piso de biblioteca, si tienen alguna pregunta o alguna consideración que quieran aportar a la charla del día de hoy que nos ha regalado nuestro invitado Marco Fidel Yucumá. Alison, ¿ustedes me están escuchando allá en la terraza? Por favor, ¿me confirma? Sí, se escucha. Ok, entonces estoy mirando aquí en los que están conectados de manera virtual que no hay preguntas, no hay participaciones. No sé si alguno quiera hacer un aporte. Estamos pendientes de ello. Aquí tenemos a nuestro ponente del día de hoy. Y si es del caso, pues no hay ninguna intervención. Y dándole las gracias y pidiéndoles también el favor de que diligencien la asistencia a esta actividad del día de hoy. Y no sin darle las gracias a nuestro invitado, Marco Fidel Yucumá, que de verdad nos honra con su presencia y con su participación, además de que fue docente nuestro, su hija Marcia Yucumá, una mujer muy valiosa, una mujer muy fuerte y garante de lo que son las mujeres, también trabaja con nosotros en la universidad como docente y también hace algo en la parte administrativa. Natalia Soto, gracias por su participación, la escuchamos. Gracias, Alexander. Pues previo a los comentarios que menciona Marco Fidel Yucumá, primero agradecerle que nos haya acompañado en este espacio como ganador del concurso de cuento. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en estos espacios de Semana del Idioma y ojalá nos siga acompañando. Anualmente pues hay una programación que estamos haciendo en el marco de bibliotecas activas, entonces contar con la experiencia con una persona con la trayectoria, el perfil y los puntos de vista que ha logrado Marco Fidel Yucumá para nosotros es fundamental. Entonces agradecerle al profe que nos está acompañando aquí y reiterarle la invitación a que nos siga hablando pues como un poco de eso. Importantísimo, Marco Fidel, el análisis que usted nos permite tener frente al contexto en el que la obra se escribe y el contexto actual y lo que se está viviendo en los países, particularmente también de América Latina, que creo que el contexto también es muy de fondo de este contexto y de lo que está pasando actualmente. Entonces, ese análisis que usted nos permite hacer también de, vean, ¿no? Esa obra se escribió ya y el contexto que nos está dando es la realidad, lo que está pasando aún, ¿cierto?
Importantísimo ese análisis, qué bueno que pueda esto ser un espacio de conversación, todavía 15 minutos creo que muy bueno que se pueda conversar, los estudiantes que nos acompañan allá, pero agradecerle mucho esa trazabilidad de la novela versus lo que está pasando en la realidad, el tema de regímenes totalitarios que se está dando en este momento y cómo se está impactando las distintas realidades de los distintos países con ese tema. Y bueno, y el ser pensante, como ser político, ¿sí? Creo que muy importante ese análisis, profe de Yucumá. Entonces, agradecerle y reiterarle la invitación pues alrededor de ese análisis fundamental lo que está mencionando. Y hay una Gracias, gracias, profesor Yucumá. Discúlpeme. Pues Tenemos una pregunta. muchas gracias, doctora, por haberme tenido en cuenta. Ha sido para mí emocionante estar aquí con ustedes y quiero agradecer y reconocer la importante labor que sigue cumpliendo la Universidad Cooperativa en mantener viva la literatura, en mantener vivo el acceso a los libros, en mantener viva la lectura. Si podemos mantener viva la lectura, podemos mantener viva todas las esperanzas de un país. Y en eso creo que la Universidad Cooperativa se está notando un hit sin antecedentes, que es mantener viva la lectura, los libros, el diálogo, la conversación, la controversia sobre la temática que se plantea desde el punto de vista literario. Muchas gracias, ha sido un honor para mí haber compartido este conversatorio. Pues si hay preguntas, Sí, inquietudes señor. o quieren compartir un poco el análisis, pues si queda tiempo, con mucho gusto lo haré. Porque Profesor Yucumá. pues uno viene aquí a la cooperativa y se emociona y no es fácil irse de un momento para otro. Profesor Yucumá, me gustaría hacerle una pregunta. Arlison, ¿usted puede leerle al profesor Yucumá las preguntas? Usted que está al lado de él allá en terraza. Pero si puede explicar acerca de la descentralización de la... Listo, Judy pregunta que si hay alguna explicación sobre el tema de la descentralización, el tema de la descentralización en la novela. Por supuesto, por supuesto. Miren, cuando se hace un trabajo, cuando los animales de la granja, cuando los animales de la granja concentran su trabajo allí, hacen una especie de sindicato que termina con la construcción de un molino, los demás granjeros reaccionan preocupados, preocupados por el tema de que aparece una alternativa diferente a la que ellos tienen. El centralismo en el caso de Colombia es un poco, uno lo ve en las regiones, el tema del centralismo. Recientemente, el propio director de planeación dijo aquí en el Huila que lamentablemente en los últimos 50 años el presupuesto colombiano había estado concentrado en más de un 70% en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle y la costa, y que ese centralismo en la distribución de los recursos estaba muy ligado al número y a los alcances de la votación que se alcanzaba en las elecciones para Congreso de la República. Es decir, que los votos están representados en el presupuesto. Si una región no vota, no tiene acceso al presupuesto en la misma proporción en que lo tienen las grandes regiones. Recordemos que en Colombia casi en todas partes se están comprando las elecciones. Para ser alcalde hay que tener mucha plata. Para ser gobernador hay que tener mucha plata. Y para ser senador o representante a la Cámara hay que tener mínimo 4.000 o 5.000 millones de pesos, es lo que me han dicho aquí en el Huila. Quién sabe en Antioquia, en Cundinamarca y demás, cuánto costará ser senador de la República. Eso constituye una vulgarización de la centralización o descentralización de las oportunidades. En Colombia están centralizadas las oportunidades en 4 o 5 regiones. La descentralización son migajas que caen de Bogotá. Eso ocurre lo que pasaba en la granja de Orwell. Una fábrica que se concentra en una granja que
busca su superación, los animales que construyen su propio molino para tratar de concentrar su trabajo allí y se lo destruyen las otras granjas que no tienen esa opción o que no se les ocurrió desarrollar un proyecto como este. Entonces, pues las regiones están destruidas porque no tienen inversión, porque la centralización en manos de 4 o 5 departamentos se apoderan de todo. En el Huila los niveles, mire, yo no sé si esto los asombre, pero en el Huila el analfabetismo en pleno siglo XXI es del 18%. El 18%. En 1 millón de personas, miren cuántas personas todavía no saben leer en pleno siglo XXI. ¿Y por qué en Cundinamarca el analfabetismo es apenas del 11%? ¿Por qué esas diferencias tan grandes? Las diferencias sociales las constituyen un país latinoamericano como el nuestro, el centralismo y la descentralización. El centralismo salvaje, dijo Eduardo Galeano, es lo que tiene muerto a Latinoamérica, el centralismo salvaje. Una granja que despierta y otras granjas que la adormecen, que la matan. Esa es la figura que se puede conjugar al analizar el centralismo en el tema de la novela de Orwell. No sé si estará claro o se requiere mayor precisión. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Estuvo muy clara. Carlitos, porfa, lee la otra pregunta que aparece en el chat o la participación que está en el chat. Juan dice que el totalitarismo, a lo que hace referencia a nuestro ponente, es realmente un tema difícil respecto a las dictaduras y en especial como se hizo referencia a Venezuela, donde realmente los ha llevado a vivir muy complicados que afectan enormemente la educación, entre otros temas. Sí, Juan, efectivamente. El centralismo lo podemos interpretar aquí como la falta de oportunidades, sobre todo para las regiones que no tienen acceso, que no tienen el mismo poder político, que no tienen la misma oportunidad de Bogotá, de Medellín y otras regiones que tienen el poder político. Lamentablemente en Latinoamérica el centralismo está muy ligado al dinero y a las oportunidades electorales. Yo creo que el centralismo es una especie de epidemia, la nueva epidemia del siglo XXI en los países tercermundistas. Y en el caso colombiano, las regiones secundarias, los territorios, lo que llaman la Colombia profunda, esa Colombia profunda está castigada por el centralismo poderoso. Y el centralismo se está convirtiendo en sinónimo de ignorancia, en sinónimo de polarización, en sinónimo de falta de oportunidades y en sinónimo de lo que hemos llamado siempre en todas partes, la polarización de las oportunidades y de los recursos. Yo creo que el centralismo en el caso colombiano es la nueva epidemia nacional que nos sacude a todos. Ok, muchas gracias. Entonces, a todos les agradecemos su participación en el día de hoy. Cordialmente invitados. Esperamos que... La indiferencia nos tiene muertos. ¿Por qué se polariza el país? Porque solamente unos pocos entran en el juego. Si todos entráramos en el juego, sería diferente. Pero, por ejemplo, en las universidades somos indiferentes a lo que pasa en el país. Y a veces las universidades mueven un sector de la población inteligente, joven y capaz, desperdiciado. Si fortalecemos la participación, podemos fortalecer la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es la distribución equitativa de los recursos y las oportunidades, pero aquí los estamos distribuyendo de acuerdo a la votación y al poder económico. ¿Por qué tanta diferencia entre la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Antioquia? Dígame usted, ¿por qué tanta diferencia? Por los profesores, por la investigación, por las oportunidades,
por la internacionalización de las necesidades del conocimiento. Entonces la falta de participación es la misma marginación del pueblo. Nos estamos automarginando. Cada vez que yo no salgo a votar, estoy escribiendo mi propia historia de automarginamiento. Yo digo, no salgo a votar porque no me interesa eso. Eso es problema de los políticos, eso es problema de los Andrade, de los Villalba, de los González Villa. Pues claro que es problema porque ellos son los que centralizan las oportunidades y nosotros nos estamos marginando nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? La participación. La participación. No quedarnos desprevenidos frente a los problemas que estamos padeciendo. Esa es la posibilidad. De resto no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? ¿O tienes? Pero entonces, aquella, digamos, mayor participar, hagamos una experiencia acá, pero ese con un grupo. Hemos estado gobernados por tanto tiempo por la derecha, ahora vamos por Petro y estamos mal también por la izquierda. Ahora el presidente que la parte centralista es una ignorancia total. Entonces, ¿a qué grupo llega tanta participación si no hay nunca establecido? Tiene toda la razón, pero yo te resuelvo esa inquietud con cifras. Miremos las cifras para demostrar de que no hay participación. ¿Con cuántos votos eligieron a Petro? ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Dime. 11 millones de votos. ¿Cuántos colombianos somos habilitados? El potencial electoral en las elecciones de Petro era de 38 millones de personas para votar. No votó ni la mitad. O sea, la participación no está resuelta. Es lo que nos venden a nosotros. Es lo que le dice a usted al senador que va a su barrio a decirle, es que yo te represento. Yo te represento. ¿Es cierto? Pero de esos 100 que lo escuchan, uno lo representa porque es el único que vota. Los demás no están representados. Colombia no está representada en el Congreso de la República, perdónenme. Están representados unas regiones por una votación muy mínima. El gobernador del Huila lo elegimos con 180.000 votos y somos 1 millón de personas en el Huila. Pueden votar 400.000 personas y lo eligen 180.000 votos. ¿Eso es participación? No está resuelto lo de la participación. La participación queda resuelta cuando los 32 millones de colombianos que pueden votar, voten. Así sea que unos voten en blanco, para no caer en lo que tú dices. Es que yo llego allá y no pasa nada si participo. Bueno, pues vote en blanco porque es una protesta, pero está votando. Está diciendo que no le gusta nada de lo que hay ahí. Usted tiene una forma de ser y que quiere algo diferente a lo que se han vivido en estos 100 años. Eso es un voto en blanco. Pero voten. Pero el tema de la participación en cifras no está resuelto. Porque a uno le dicen la idea que, sí, es que hay que ir a votar. La fiesta de la democracia. La fiesta de la democracia, ese día nos dan lechona, tamales y nos pagan 30, 40.000 o hasta 100.000 pesos por el voto. A eso le llamamos fiesta de la democracia en Colombia. Y a eso le llamamos participación. Es que participé. ¿Usted cree que uno participa cuando le pagan 100.000 pesos, le dan un tamal y uno vota por una persona que ni siquiera sabe quién es? No, es que un señor me mandó esta plata, me dijo que fuera a votar. Ni lo conozco ni me interesa saber quién es, pero me mandó esta plata y me mandó este tamal, yo me lo como. Somos ridículos en materia de política. Somos una de las naciones más ignorantes en política. Lo dijo Eduardo Galeano antes de morir en la última edición de Las Venas Abiertas de América Latina.
Colombia, y nombró 3 países más, están muriéndose por sus propios medios. Y miró la participación de votantes en las últimas 4 elecciones antes de morir Eduardo Galeano. Nos dejó esa gran lección. Y dijo, el continente latinoamericano podrá desarrollarse a partir del momento de que haya un proceso de participación serio y efectivo. Y la participación es tomar parte en las decisiones que están tomando parte solamente unos. 200 o 300 toman las decisiones por nosotros, que son los 270 o 280 senadores y representantes a la Cámara. ¿Quiénes? ¿De acuerdo? Una pregunta, ya decirnos algo sobre lo que Rawls, Joen y Applebaum llaman dictadura blanda y su relación con el totalitarismo. Sí. ¿Cuál es la dictadura blanda? Esa dictadura que se va dando por ella misma, que se cae de su peso. Se cae de su peso. Miren, el papá se vuelve un dictador en la casa sin necesidad de ser autoritario. El papá paga todo, paga el arriendo o la cuota de la casa, lleva la comida, paga todo. Todo. Y dice, ¿a dónde vamos en Semana Santa? Usted no toma la decisión de dónde van a Semana Santa, es su papá porque es el que va a pagar. Eso exactamente ocurre con quienes nos dirigen cuando no hay participación, cuando nos dirigen con autoritarismo. O yo les pregunto, ¿en Venezuela algún venezolano tiene la posibilidad de que haya un cambio en Venezuela por una opinión de un venezolano? En un periódico, los periódicos no existen en Venezuela, los medios de comunicación no existen en Venezuela. ¿Cómo se opina? ¿Cómo se informa? Si el papá no dice cómo se consigue la plata, dice, mi hijita, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche para conseguir. Entonces, por eso yo puedo decidir a dónde vamos y yo puedo decir qué desayunamos y qué almorzamos hoy. El día, papi, papacito lindo, tú que estudias administración, el día que tú traigas plata a la casa, puedes decidir qué comes, qué desayunas y qué almuerzas o a dónde vamos de paseo. Mientras tanto, me toca a mí. Lo mismo ocurre con el totalitarismo, así se resuelve. Se hace lo que diga el Estado, se hace lo que diga la rosca que maneja el Estado y punto. Porque yo no aporto. Yo no aporto. Los que salen a protestar, ¿quiénes son? Los maestros, los sindicalistas. Y cuando salen a hacer la huelga, ¿sabe para qué la hacen? ¿Sabe para qué se hacen las huelgas en Colombia? Para negociarlas. Para negociarlas. No para resolver los problemas, para negociarlas. Para eso se hacen las huelgas en Colombia. ¿Para qué se revela el chico en la casa? ¿No es cierto? Para que su papá le pegue un grito y dígale, mijito, pues trabaja y traiga plata y hablamos. Ese es un tema preocupante que en los países del tercer mundo, fíjense que los análisis que se hacen de Orwell los hacen desde el punto de vista de la política latinoamericana. Casi todos los analistas, yo consulté 3 y los 3 coinciden en que esa política que planteó Orwell en la novela se está dando en Latinoamérica, sobre todo en los 10 países de Sudamérica, que son los que más conectamos con el subdesarrollo. Y el subdesarrollo va muy ligado a la indiferencia del latinoamericano. El latinoamericano es muy tranquilo, muy fresco. Le gusta las mejores fiestas, son las fiestas tropicales. 4 o 5 orquestas. 4 o 5 orquestas. 3 o 4 días bebiendo trago. ¿No es cierto? Este es un país, este es un continente que prohíbe la infidelidad. Hay países que no la prohíben, que es una norma. Aquí prohíben la infidelidad y los maridos tienen 4 o 5 mujeres. Y no pasa nada. Porque vivimos desconectados de la realidad.
Este es un continente que talla su propio subdesarrollo. Claro, nos lo imponen desde afuera, pero nosotros ayudamos a construirlo. ¿Más? ¿Listo? Bueno, a ¿Por aquí todos tienen los preguntas? participantes, Bueno, chévere. Aprendí. a todos los participantes, muchas gracias. A los que están conectados, ya vamos a despedir la actividad del día de hoy. Nuevamente agradecerles y pedirles que por favor participen en esta semana del idioma, en donde tendremos otras ponencias bien interesantes desde los diferentes campos. A ustedes, a todos, muchas gracias y que Dios me los bendiga.